desapareció en su Olise, momento justo. Sí. que era mi gallo, porque la verdad tuvo una primera parte del Dembélé. torneo muy buena. Doué, Superó a Dembélé, Pelé, sí. Matador. Superó a Pelé, Olise. ¿Sí? En una edición, 7 asistencias. Pelé tenía 6. O sea, es el mayor asistidor en una edición de la Copa del Mundo, Olise. Pero el partido no metió gol, importante pero tenía asistió que haber aparecido. muchísimo. No, aparte de más partidos. Sí, yo les también. dije, pero ustedes eran franceses todos, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? La verdad, sí, No, príncipe. bueno, bien. Te doy la razón. Éramos franceses todos, pero... Pero que de arranque y tú para eras de ti. Argentina, Claro. príncipe, no te hagas. Pero tú le ibas a Sí, con el Argentina. mate y la no, playera. pero para, Creo que solo totalmente. Paco le iba a Mira, España. yo sí le quiero hacer una pregunta a Bueno, Mariano. pero Totalmente, rápido. rápido. Y si se la das para después del... o bueno, También, dale. sí, porque Sí, tenemos que ir a la vámonos. pausa y al regresar Piénsala bien. te quedaste, profe, con una Sí, pregunta con la para pregunta. Mariano. Para Mariano. ¿No? Con lo que viste en la primera etapa del Mundial, ¿no te parecía que Francia era serio candidato a salir campeón del mundo? No, e incluso desde antes de ver lo que hizo en la primera fase, ¿sí, no? O sea, yo siempre manifesté que era uno de los candidatos, pero también manifesté que el único equipo que le podía ganar a esta Francia, porque ya lo había hecho en 2 anteriores ocasiones, era esta España. Ningún equipo le jugó a Francia como le jugó a España, ¿no? Solo hay una pelota en el juego. Y cuando España te quita la pelota, no importa la calidad que tengas, si no te la prestan, ¿no? Entonces, realmente el némesis de esta selección francesa ha sido España en los últimos 3 torneos importantes. Y en este torneo lo confirmó. Cambio de frente, Paco. ¿México dio un paso adelante o se quedó donde siempre? Pues nos quedamos donde siempre. Al final hemos tenido la oportunidad de participar con Claudio en mundiales y también nos quedamos con la misma. Jugamos muy bien, la gente nos vitorea, No, pero ustedes jugaron te lo 4 partidos, reconoce. nosotros jugaron 5. No, bueno, sí, pero al final de cuentas, yo lo comenté el día que quedamos fuera contra Inglaterra, que me pareció que me ilusionó mucho la selección, pero al final mi sensación era de estar ardido, porque tenemos una oportunidad inmejorable en casa para trascender más allá del mismo lugar donde llegamos. Llegamos a octavos. Se Al podía final, haber ganado, Paco. más partidos, Se menos podía haber ganado. partidos, que el quinto partido también se superó, pues porque hay muchos más equipos, pero llegamos a lo mismo. Yo creo que sí debemos ya dar ese paso de trascendencia, como lo hizo España en el 2010, como ahora lo vuelven a hacer ellos. O sea, ya debemos de dar ese paso adelante. Pero es necesaria esa primera vez, Paco. Pues sí, Como precisamente. como lo de España en 2010. Fue esa primera vez. Y yo me incluyo en el mismo costal, ¿eh? O sea, sí, jugamos muy bien, y al final quedamos en lo mismo. Entonces, ya van que 24 años por ahí que seguimos quedándonos en la misma posibilidad. Entonces, yo creo que sí, ya es mucho tiempo como para no aprender que ya podemos y debemos dar ya así ese paso adelante en cuanto a resultados, porque el equipo juega bien, el equipo compite, pero en resultados, como lo dije, mencioné hace rato, con lo decía Luis Aragonés, esto es de ganar, no es de jugar nada más bien. Porque, Claudio, las derrotas honrosas ya no sirven acá, ese discurso está caduco. Hay que ganar y hay que avanzar en este tipo de torneos si México quiere alcanzar algún día la excelencia y medianamente emparejarse con las potencias. Sí, Matador, pero no hemos aprendido, la verdad, ¿no? Los procesos que pedimos a largo plazo no son, ¿no? O sea, realmente constantemente se cortan y la verdad que nada más metimos la basura abajo de la alfombra, ¿no? Exacto. Cumplió la selección porque llegó Javier Aguirre para rescatar este barco y lo hicieron bien, o sea, realmente lo hicieron bien para el tiempo que tenían. Ahora esperemos que con Rafa realmente pues lo mantengan, no pase lo que pase o no sé si están realmente seguros o no, pero tiene que haber un proyecto a largo plazo, ¿no? Para poder lograr cosas importantes. Si no, va a ser difícil. Vamos a estar como siempre. Para mí, de los 4 años, ¿no? Del Mundial anterior a 2 los tiraron a la basura. Yo coincido. Trabajaron 2 años bien y 2 fueron tirados a la basura. Entre Coca, Jaime Lozano y todo Tata Martino, que fue espantoso. Tata Martino, sí. Y directivos. A recomenzar. El Tata también. Se tiene que resetear México. Vamos a ir a la pausa, volvemos. ¿Qué impresiones, gente, en general te deja esta Copa? No, la verdad que yo esperaba un nivel más bajo por los 48 selecciones, pero la verdad que me dejó grata impresión, ¿no? Ya lo decían lo de Cabo Verde, selecciones que impresionaron y que tuvieron buen fútbol. Oye, Príncipe, ¿te decepcionó Cristiano Ronaldo? No, o sea,
Creo que fue una decepción, pero en lo personal no me decepcionó porque realmente no esperaba mucho de Cristiano Ronaldo teniendo en consideración el contexto de cómo llegaba, ¿no? Creo que el equipo jugaba una situación distinta a la que le favorecía a él, ¿no? Entonces, bueno, los resultados los vimos, ¿no? Un jugador que marcó 3 goles, 2 contra Uzbekistán, pero que tal vez no pudo brillar como si jugase en otro equipo con una idea distinta. Y en ese sentido, ¿quién toma la estafeta de Cristiano y de Messi? Es muy difícil. Yo creo que hay muy buenos jugadores, hay excelentes No hay uno como jugadores, ellos, ¿verdad? pero yo creo que ellos son fuera de serie. O sea, al final creo que ellos están en la canasta de Pelé, de Maradona. O sea, es muy difícil. Mbappé puede ser. Diferenciales, no, sí. no, porque pero Mbappé no es un generador de fútbol. No. Estos son generadores de Sí, fútbol, sí, estoy de acuerdo. ¿no? Tan Está fuera de complicado. contexto. No hay quien tome la estafeta. Hoy no. Llegamos al momento de las conclusiones en punto final con España, campeona del mundo. Príncipe, comienzo contigo. Sí, creo que hoy gana el fútbol, como bien ya lo decían, es un estilo que es criticado, que fue muy criticado, algunos lo llaman aburrido, a mí me deleita. Emperador, tu punto final. Sí, pues justo el título para España, felicidades, la verdad a mí me gustó, ¿no? Fue mejor de principio a fin. Paco, tu punto final, por favor. No, felicidades a España. El estilo de juego se impuso al fútbol de solamente querer ganar. Y Sexy, te escucho, tu punto final. Fútbol mexicano, lo de España es para estudiarlo, ¿eh? Y minuciosamente y a conciencia. Tenemos encuesta, señor productor. Vamos a enseñarla. ¿Cuál fue la mayor fortaleza de España? El juego colectivo, y creo que la percepción general De acuerdo. es esa, ¿no? Sí. De que es un grupo de futbolistas que juegan Bien muy manejado. bien al fútbol, Bien manejado. muy bien manejado por un tipo Ojo, serio, claro. sensato, ecuánime, que nunca se volvió loco, que nunca declaró fuera de lugar, que siempre mantuvo la compostura. Estoy de acuerdo Digno contigo, campeón, Moreta. España. No siempre, pero hoy estoy de acuerdo contigo. Qué bueno, me da mucho gusto. Emperador, gracias. Descansa. Gracias. Gracias, príncipe. Gracias. Abrazo fuerte. Gracias, gatillero. Abrazo. Gracias, Sexy. Vámonos. Hasta la próxima. Buenas noches. Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular. Eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de esta generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto. Se hizo justicia. De Cervantes a Picasso, de Colón a Camilo José Cela, pasando por Manolete y Velázquez, España entera festeja. Desde la tenencia de la pelota, desde el dominio impecable de un sistema, desde la calidad individual. Desde todos esos lugares, los ibéricos conquistaron su segundo título mundial. Fue paciente, trabajó el partido y con precisión de milagrería estética asestó el cachetazo final. Ferran, el héroe estoico de una película incierta que debió concluir en 90 minutos, pero que algunos se empeñaron en alargar. Argentina vendió carísima la derrota y sus guerreros murieron con la cara al sol. Afortunadamente ganó el que quiso, el que lo deseó, el que se abrazó a la pelota. El fútbol tiene un nuevo rey, es España. ¡Felicidades, campeón! Soy Jorge Murrieta, bienvenidos a Punto Final. Cuando uno llega hoy y piensa en todo lo que hemos recorrido, pues da importancia a ese proceso. Seguramente hoy no hubiéramos conseguido nada de no haber tenido todo ese recorrido que hemos tenido con estos jugadores. Hemos jugado con las mejores selecciones del mundo, pero nosotros éramos el mejor equipo del mundo y lo hemos demostrado. Hoy estábamos decididos, convencidos de que era nuestra final y queríamos ganarla, sabiendo que había que minimizar las virtudes del rival, que son muchas, y potenciar las nuestras. Y creo que ha sido un partido hoy casi redondo. De no haber sido por la actuación del portero rival, hubiéramos conseguido un resultado más abultado. Creo que el míster es un fuera de serie.
Creo que el míster ha sabido gestionar muy bien todas las emociones de todos los jugadores, que creo que al final tácticamente hay que dar 4 premisas para asimilar los partidos, pero durante 51 días hay que ser un gestor de grupo y en eso creo que el míster ha sido nuestro líder y nuestro ejemplo en todo momento. Creo que Argentina, el rival que teníamos delante, con una buena presión nos iba a jugar balones largos. Esa caída era fundamental que la cogiésemos para que no conectasen con Leo y Leo ya pudiese armar el juego. Y luego sí que ha sido un poco la primera parte trabada, pero porque por ese miedo de no querer cometer errores. Al final un error con una selección como Argentina te penaliza. Y bueno, creo que hemos tenido un poco de temor a cometer errores con un juego no muy fluido, pero bueno, es una final. Las finales no se tiene esa soltura. Al fin y al cabo, pues ha sido una gran selección durante todo el Mundial, la ha demostrado remontando partidos. Yo creo que también se merecía estar en la final y la verdad que ha sido una final muy, muy bonita. Por suerte ha caído para nosotros. También dar la enhorabuena a ellos por el gran trabajo que han hecho durante todo el Mundial. Buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Hoy estamos el príncipe Mariano Trujillo, el gatillero Juan Francisco Palencia, el emperador Claudio Suárez y Cecilio de los Santos, el profe. Qué gusto saludarlos. España, campeona del mundo. ¿Por qué, príncipe? ¿Por qué España hoy besó la copa? ¿Cómo te va? Saludo con mucho gusto, Matador, a toda la gente en sus hogares, compañeros, porque ha sido el mejor equipo, ¿no? Ha sido el mejor equipo de la justa. Me parece que muchos lo pusieron por debajo del radar, pero sus números lo han demostrado. Y sobre todo, lo que decía Unai Simón, la gestión del míster, la gestión de Luis de la Fuente, ¿no? Creo que el acercamiento que le da a la forma de llevar su profesión es extraordinario, ¿no? Priorizando primero a la persona con respeto y después potenciando a cada uno de ellos, ¿no? Hoy creo que hubo un equipo en el terreno de juego que dominó y que también contra Francia sucedió lo mismo, ¿no? Creo que la verdad es que nada que reclamarle al equipo español, ¿no? Y aquí está el gol de Ferran Torres, emperador, con el que España conquista su segundo título en justas veraniegas. ¿Cómo estás, Empe? Fue muy superior el equipo de España. ¿Cómo estás? Así es, Matador, te saludo con mucho gusto a compañeros, a la gente de sus hogares. Sí, prácticamente desde el inicio hasta el final, España fue un monólogo, ¿no? Tener el balón, los movimientos, no le dejó hacer prácticamente nada a Argentina, ¿no? No registraron un disparo a gol y la verdad, como para ganar un partido, pues ni siquiera puedes disparar a gol. Sí, muy superior a España. Y merecidamente, ¿no? Y el funcionamiento de Luis de la Fuente fue espectacular, ¿no? ¿Cuál fue la mayor fortaleza de España? Opción A, defensa sólida. B, el técnico Luis de la Fuente. C, el Chivas de Guadalajara ya tiene su primer gran dolor de cabeza de la Apertura 2026. Y no es solo la derrota. Fernando González puede perder la titularidad después de la falla que le costó el segundo gol al equipo ante el Toluca. Brian Gutiérrez volvió a fallar en un momento clave y encendió las alarmas. El Chivas femenil enfrenta un principio de crisis interna con Antonio Contreras en la mira y Amaury Vergara quedó en el centro de la polémica por su presencia en la final del Mundial apenas horas después de la caída del equipo. Todo esto en menos de 24 horas de noticias. Antes de entrar en detalle en cada uno de estos temas, no te vayas sin dejar tu comentario. ¿Tú también crees que Fernando González debería perder la titularidad después de este error o merece otra oportunidad? Déjalo abajo y no olvides tu like, porque vamos a repasar tema por tema todo lo que está pasando en Verde Valle. Vamos a comenzar hablando primero sobre la derrota que desató todo. El Chivas cayó 2-0 ante el Toluca en el Estadio Akron durante la jornada 1 de la Apertura 2026, un resultado que dejó sensaciones encontradas entre los aficionados rojiblancos. El equipo de Gabriel Milito no pudo hacerle frente a la jerarquía y la experiencia de los Diablos Rojos, vigentes protagonistas del fútbol mexicano, y terminó sucumbiendo pese a los cambios realizados desde el banquillo. Fue un golpe duro para una afición que llegaba con expectativas altas tras los refuerzos incorporados para este semestre y el buen cierre que había tenido el equipo en el Clausura 2026. El equipo mostró destellos de buen fútbol en algunos pasajes del partido, generó ocasiones claras y tuvo el balón durante largos tramos, pero le faltó contundencia en el momento justo, algo que viene siendo una constante en los últimos torneos y que empieza a preocupar más de lo que se admite puertas afuera. Aún así, dentro del propio club se pidió cautela, ya que se trata apenas de la primera fecha de un torneo largo y todavía hay tiempo de sobra para corregir el rumbo. Milito dejó un mensaje claro hacia jugadores, directiva y afición.
remarcando que el plantel sigue siendo candidato al título pese al tropiezo inicial, y pidió paciencia para un proceso que recién está tomando forma. Duele el resultado, sobre todo por la forma en la que se dio, pero sacar conclusiones apresuradas después de un solo partido sería, cuando menos, precipitado. El proyecto de Milito recién arranca, y descartarlo tan pronto sería injusto con el trabajo que se viene construyendo desde hace meses, incluso si la afición tiene todo el derecho de exigir más después de haber invertido tanto en refuerzos. Ya que hablamos del partido ante el Toluca, es imposible no mencionar la polémica arbitral que se generó tras el pitido final. Un especialista en materia arbitral señaló un error del VAR que, según su análisis, terminó perjudicando al Chivas durante el desarrollo del encuentro, en una jugada que pudo haber cambiado por completo el rumbo del marcador si se hubiera revisado con mayor detenimiento. La afición rojiblanca no tardó en manifestarse en redes sociales, reclamando que la decisión pudo haber cambiado el curso del marcador y con ello el resultado final, e incluso algunos fueron más allá y hablaron de un patrón sistemático de perjuicios arbitrales hacia el club a lo largo de los últimos torneos. Este tipo de controversias se han vuelto recurrentes en la Liga MX, y el Chivas no es ajeno a los reclamos sobre el uso del videoarbitraje, algo que también se ha visto en otros clubes grandes del país, y que sigue generando desconfianza generalizada hacia el sistema. Más allá de la indignación lógica de los seguidores, conviene ser cautelosos con este tipo de señalamientos, ya que muchas veces las lecturas arbitrales generan debates sin que exista realmente una injusticia comprobada, y es fácil caer en la tentación de usar al árbitro como chivo expiatorio cuando el equipo no estuvo a la altura en la cancha. Da la sensación de que, cada vez que el Chivas pierde, aparece un reclamo arbitral que termina funcionando como válvula de escape para no hablar de los errores propios dentro de la cancha, y este caso, lamentablemente, no parece ser la excepción a esa regla no escrita del fútbol mexicano. En ese mismo sentido, y sin salir del terreno de juego, hay que hablar de uno de los errores más determinantes de la noche, la falla de Fernando González en la jugada del segundo gol del Toluca. El mediocampista interpretó mal el contragolpe rival. Se fue a presionar a Jesús Gallardo justo cuando Diego Campillo llegaba a cubrirlo, dejando libre a Heño, quien terminó asistiendo el gol que sentenció el encuentro y que terminó de hundir cualquier posibilidad de reacción del Chivas en los minutos finales. No es la primera vez que González comete un error de este tipo en un momento crucial. Ya había fallado ante Querétaro en el Apertura 2025, cuando no logró despejar el balón en una jugada de área, y también ante Atlas en el Clausura 2026, cuando tardó en interceptar un pase clave que terminó en gol rival. Este antecedente pone en duda su continuidad como titular, ya que Milito podría optar por otras variantes en el mediocampo si los errores se repiten con esta frecuencia, y el propio cuerpo técnico ya habría comenzado a evaluar alternativas dentro del plantel para la próxima jornada. Es cierto que el jugador conocido como Oso le da equilibrio a la saga rojiblanca cuando las cosas salen bien, aporta salida limpia de balón y buena lectura posicional en la mayoría de los partidos, pero la reiteración de estas fallas empieza a ser preocupante para un equipo que necesita solidez defensiva si realmente aspira a pelear el título. La estadística no miente, y 3 errores decisivos en año y medio son demasiados como para seguir hablando de casualidad. En algún momento hay que empezar a hablar de patrón, y ese momento, para muchos dentro y fuera del club, ya llegó. Ahora bien, ya que hablamos de las decisiones del entrenador, también hay que detenerse en el ingreso de Brian Gutiérrez durante el segundo tiempo. El mediocampista mexicoamericano de 23 años entró de cambio por Kevin Castañeda y buscó generar opciones de pase por la banda izquierda, intentando asociarse con Brian González para desbordar por ese costado y generar peligro sobre la línea de fondo. Sin embargo, una decisión desacertada en una jugada de ataque generó fuertes críticas en redes sociales, en un momento donde el equipo necesitaba con urgencia un gol para meterse de nuevo en el partido. Tras una arrancada de Roberto Alvarado por la derecha, Gutiérrez acompañó la jugada y llegó al área rival con espacio para definir, pero remató mal y desperdició una oportunidad clara para el empate que pudo haber cambiado por completo el ánimo del equipo de cara al resto del encuentro. Sus números en el partido reflejan una actuación discreta: 45 minutos en cancha, un tiro desviado, 0 centros exitosos de 3 intentados, 11 de 16 pases precisos, 69%, 9 de 13 pases largos completados, 69%, y apenas 1 de 3 duelos ganados, cifras que están lejos del nivel que se espera de un jugador con su experiencia internacional.
Este tropiezo se suma a las críticas que ya venía recibiendo tras su participación en el Mundial 2026 con la selección mexicana, donde perdió terreno frente a Gilberto Mora y protagonizó una jugada muy comentada en la eliminación ante Inglaterra, episodio que todavía sigue generando comentarios entre los aficionados del Tri. Parte de la afición empieza a preocuparse por su nivel y considera que Milito deberá trabajar para que el jugador recupere su mejor versión, algo que no debería tardar demasiado tomando en cuenta la calidad individual que ha mostrado en otros momentos de su carrera. Hay talento de sobra, eso nadie lo discute, pero entre el Mundial y este arranque de torneo, el mexicoamericano necesita con urgencia una racha de partidos que le devuelva la confianza, porque la paciencia de la grada, cuando de resultados se trata, suele tener un límite bastante corto. Cambiando de tema y siguiendo con las decisiones importantes dentro del club, hay que hablar de un movimiento relevante en las fuerzas básicas, la salida de Benny Ferreira del banquillo de la Sub-19 y su llegada al América. Tras casi 3 años en la institución y un título conseguido con la categoría Sub-16, Ferreira deja un antecedente importante en la cantera rojiblanca, habiendo sido pieza clave en la formación de varios jugadores que hoy empiezan a asomar en la Sub-19 y en el propio Tapatío. Ante esta salida, la directiva de El Chivas optó por no salir al mercado en busca de un perfil externo, sino por promover a alguien que ya conoce la metodología de trabajo del club desde adentro, evitando así un periodo de adaptación que podría haber afectado el rendimiento de la categoría en un momento clave del año. Alberto Asensio, de 43 años, fue el elegido para tomar las riendas de una de las categorías más importantes de la Academia Juvenil, luego de casi una década de trabajo silencioso pero constante dentro de las distintas ramas formativas del club. Su trayectoria dentro del Chivas comenzó en 2017 y desde entonces pasó por distintas funciones. Dirigió a la Tercera División, a la Sub-13 y a la Sub-17, además de desempeñarse como auxiliar técnico en las categorías Sub-20, Sub-23 y en el Tapatío, acumulando así un conocimiento integral de todas las etapas del proceso formativo rojiblanco. Esta decisión refleja la intención del club de mantener continuidad en sus procesos de formación, apostando por el conocimiento profundo que Asensio tiene sobre las distintas generaciones de jugadores que hoy integran la cantera, muchos de los cuales él mismo dirigió en categorías menores. Apostar por la casa antes que salir a buscar afuera suele salir bien cuando el candidato interno conoce el paño como Asensio lo conoce, y esta parece una decisión más de cabeza fría que de urgencia, algo que se agradece en un club que en otras áreas no siempre ha dado señales de planificación a largo plazo. Sobre este mismo tema de la llegada de Asensio al banquillo, conviene destacar cómo fue su debut al frente del equipo, ya que los resultados en el arranque de un ciclo suelen marcar el tono de todo lo que viene después. En la primera jornada del torneo juvenil, el Chivas Sub-19 venció 1-0 al Toluca gracias a un golazo de Gerson Gutiérrez, marcando así un arranque perfecto para el nuevo entrenador y una muy buena carta de presentación de cara a la afición y a la propia directiva. El gol llegó a los 45 minutos del primer tiempo, cuando el partido parecía encaminado a un empate sin goles en el entretiempo, y ya se respiraba cierta frustración en las gradas por la falta de contundencia del equipo local. Tras un tiro libre cobrado por el capitán Uciel Vargas que pegó en la barrera, la jugada continuó. Joseph González desvió el balón hacia Gerson Gutiérrez y este, desde un ángulo cerrado, definió con potencia para vencer al arquero en el primer palo, en una acción que sacó de sus asientos a los pocos pero fieles asistentes al estadio. La alineación titular del Chivas en ese encuentro fue con Hugo Juárez en el arco, Leonardo Cepeda, Omar Dueñas, Dylan Avelar y Joseph González en la defensa, Gerson Gutiérrez, Aaron Correa, Jorge Lois, Uciel Vargas y Aldrin Mariaca en la mitad de la cancha y Luis Villaseñor como referencia ofensiva, un once que combina experiencia dentro de la categoría con juventud pura. Vale la pena conocer un poco más sobre el autor del gol. Gerson Abiu Gutiérrez Gastelum tiene apenas 17 años. Jugó la última temporada en la Sub-17 y ya había debutado con la Sub-19 en la pasada liguilla, mostrando una madurez futbolística que sorprende para su edad. A lo largo de las categorías inferiores del Chivas ha marcado 17 goles y también fue convocado a la selección mexicana Sub-17, números que lo colocan como una de las promesas más firmes del semillero rojiblanco de cara al futuro. Debut soñado para el nuevo técnico y una muestra más de que la cantera rojiblanca sigue produciendo nombres que, más temprano que tarde, podrían terminar tocando la puerta del primer equipo, algo que no vendría nada mal en un plantel que necesita renovación constante.
Siguiendo con las categorías inferiores, también hay que mencionar lo ocurrido con el equipo sub-21, que igualó 2-2 ante el Toluca en su presentación en el torneo, en un partido de ida y vuelta que dejó buenas sensaciones pese a no sumar de a 3. Los goles del Chivas fueron obra de Anwar Benrouma, quien debutaba con el club y no tardó nada en hacerse notar frente a su gente, y de Leonel Calderón, jugador zurdo que había realizado la pretemporada junto al primer equipo y que parece tener credenciales suficientes para dar el salto en el corto plazo. Ambos anotaron auténticos golazos que le devolvieron algo de emoción a una jornada complicada para el club en el plano general, en la que las buenas noticias escaseaban desde temprano. El buen momento de estos jóvenes talentos es una señal alentadora para el futuro, especialmente si se considera que varios de ellos ya empiezan a tener roce con el primer equipo durante la pretemporada, un dato que la directiva seguramente está tomando muy en cuenta de cara a los próximos mercados de fichajes. Mientras arriba las cosas se complican, abajo el semillero sigue funcionando, y eso, para un club que históricamente ha vivido de su cantera y que hizo de la frase «hecho en México» parte de su identidad, vale casi tanto como un triunfo del primer equipo. Ahora bien, dejando de lado las categorías inferiores, es momento de hablar sobre las declaraciones de Antonio Mohamed tras la victoria de su equipo sobre el Chivas, unas palabras que no pasaron desapercibidas dentro del ambiente rojiblanco. El técnico del Toluca, más allá de la satisfacción lógica por el triunfo, tuvo palabras elogiosas hacia el conjunto de Gabriel Milito, reconociendo el nivel competitivo que mostró el rival pese al resultado adverso. Mohamed afirmó que el Chivas será uno de los equipos protagonistas de esta temporada, señalando en conferencia de prensa que se trata de un equipo que estará entre los mejores y que disputará la liguilla, por lo que representa un buen parámetro para su propio equipo de cara a medir el nivel de competitividad del torneo. El estratega argentino también reconoció que el rendimiento de los jugadores rojiblancos superó sus expectativas, tomando en cuenta el poco tiempo de preparación que tuvieron los campeones mexicanos de cara al arranque del semestre, un dato que no es menor considerando la carga de partidos que enfrentó buena parte del plantel durante el Mundial. Estas palabras, viniendo de uno de los técnicos más respetados y ganadores del fútbol mexicano, tienen un peso importante y funcionan como un espaldarazo para el proyecto de Milito, más allá del resultado adverso que se dio en la cancha del Akron. Palabra de Turco Mohamed, que no suele regalar elogios así porque sí, y que conoce como pocos lo que significa construir un equipo campeón, terminó bajándole varios grados de presión un vestidor que salió golpeado del Akron y que necesitaba escuchar ese tipo de respaldo externo. Todavía sobre lo que dejó el partido ante el Toluca, es imposible no detenerse en el reencuentro entre Eric Gutiérrez y la comisión técnica del Chivas, un momento cargado de simbolismo para quienes siguieron de cerca su salida del club meses atrás. El mediocampista, quien había salido del club tras quedar relegado y pasar varios meses sin sumar minutos bajo la dirección técnica anterior, se acercó a saludar a Gabriel Milito y a su cuerpo técnico antes del inicio del partido, en un gesto que fue interpretado como una muestra de respeto y profesionalismo hacia quienes fueron sus compañeros de trabajo durante su etapa en Verde Valle. Sin embargo, durante el desarrollo del encuentro, una parte de la afición rojiblanca lo recibió con silbidos, reflejo del descontento que quedó tras su salida del club y de una relación que, para muchos aficionados, nunca terminó de sanar del todo. El jugador terminó siendo sustituido a los 59 minutos de juego en una noche que combinó emociones encontradas tanto para él como para quienes lo vieron vestir de rojiblanco durante varios años. Este tipo de reencuentros siempre generan sensaciones encontradas, tanto para el jugador como para la afición, y pone en evidencia lo complejo que puede ser el vínculo entre un futbolista y la hinchada cuando la salida no se da en los mejores términos ni en el momento más oportuno de la carrera del jugador. Un gesto de clase de Guti que probablemente no todos supieron valorar en el calor del momento y bajo el peso de una derrota reciente, y que con el tiempo seguramente la propia afición terminará reconociendo de otra manera, como suele suceder con este tipo de historias en el fútbol. En un plano completamente distinto, y saliendo ya del terreno estrictamente deportivo, hay que hablar de la polémica que generó la presencia de Amaury Vergara en la final de la Copa del Mundo 2026, disputada entre Argentina y España, con victoria final para el combinado europeo tras un partido de alto voltaje. El dueño del Chivas compartió su entusiasmo por haber podido presenciar el evento, señalando que se trataba de su primera final mundialista y que representaba una gran oportunidad para él a nivel personal. Palabras que buscaban transmitir emoción genuina por un momento único en su vida como aficionado al fútbol. Sin embargo, varios aficionados no tardaron en cuestionar su presencia en el evento,
ya que este se llevó a cabo apenas unas horas después de la dolorosa derrota del Chivas ante el Toluca, lo que generó un contraste muy marcado entre el ánimo festivo del dueño y el enojo generalizado de la hinchada rojiblanca. La crítica principal apunta a una cuestión de prioridades y de imagen. Mientras el equipo atravesaba un mal momento futbolístico y la afición pedía explicaciones, el dueño se mostraba disfrutando de un evento internacional de alto perfil a miles de kilómetros de distancia. Es un debate recurrente en el fútbol mexicano, donde la afición suele exigir mayor cercanía y compromiso visible por parte de los directivos, especialmente en los momentos complicados, y donde cualquier gesto que parezca desconectado de la realidad del equipo termina amplificado por las redes sociales. Los tiempos, en este negocio, importan tanto como los hechos, y da igual que el viaje estuviera planeado desde antes. La imagen que quedó fue la de un dueño celebrando en Norteamérica mientras su equipo lamía las heridas en Guadalajara, y esas imágenes, quiera o no, terminan pesando en la percepción pública. Para cerrar, y cambiando de tema hacia el plano femenil, hay que hablar de la nueva ola de críticas que enfrenta Antonio Contreras al frente del Chivas femenil, un frente que parecía apagado pero que volvió a encenderse en cuestión de horas. El cuerpo técnico celebró el cumpleaños número 49 del entrenador español, con un video en el que las jugadoras lo cargaban en el aire durante la pretemporada, en lo que se suponía sería un momento distendido y de buena relación dentro del plantel, pensado probablemente para transmitir armonía de cara al inicio del semestre. Sin embargo, la publicación terminó generando el efecto contrario al esperado, multiplicándose los comentarios negativos hacia el técnico en las redes sociales oficiales del club, en una avalancha de críticas que tomó por sorpresa a quienes decidieron subir el contenido. Estas críticas reflejan un descontento más profundo con el proyecto deportivo, que se arrastra desde los últimos torneos y que se vio agravado por la reciente reestructuración del plantel femenil, la cual dejó fuera a varias jugadoras identificadas con la afición. A esto se suma información que trascendió sobre el ambiente interno del equipo, señalando que las propias jugadoras ya no estarían del todo conformes con la manera de trabajar de Contreras, lo que agrega otra capa de complejidad a una situación que ya de por sí lucía delicada. La combinación de malos resultados recientes, cambios en el plantel y un clima interno que empieza a generar dudas, coloca al entrenador español en una posición cada vez más incómoda de cara al arranque del nuevo semestre, donde cualquier tropiezo inicial podría precipitar una salida. Cuando un video pensado para mostrar unión termina encendiendo la mecha del descontento, generalmente es porque el malestar de fondo ya venía cocinándose desde antes, y esta vez no parece haber sido la excepción a esa regla tan conocida en el mundo del fútbol. Con todos estos temas sobre la mesa, queda claro que el Chivas atraviesa un arranque de semestre lleno de frentes abiertos, tanto dentro como fuera de la cancha, y que el equipo tendrá que resolver varios de estos problemas casi al mismo tiempo si no quiere que la situación se le escape de las manos. Desde errores puntuales que pueden costarle la titularidad a algunos jugadores, hasta cambios estructurales en las fuerzas básicas y polémicas que trascienden lo estrictamente futbolístico, el club rojiblanco tiene mucho por resolver en las próximas semanas, y la manera en la que se manejen estos temas dirá mucho sobre la solidez real del proyecto. Lo que suceda en los próximos partidos será determinante para saber si este tropiezo inicial fue apenas un mal día o el primer síntoma de problemas más profundos dentro del proyecto de Gabriel Milito, y esa respuesta probablemente empiece a dibujarse ya en la próxima jornada. ¿Y tú? ¿Qué tema de todos los que repasamos hoy te parece el más preocupante para el futuro cercano del Chivas? Déjalo en los comentarios, dale like si llegaste hasta el final y nos vemos en la próxima actualización con todas las novedades del rebaño sagrado.